Les dijeron que sanar, hacer las paces con uno mismo y emprender el camino espiritual los convertiría, con el paso del tiempo, en alguien más suave, más gentil y más sereno. Esta narrativa es la herramienta de marketing más poderosa del espiritualismo moderno y de las enseñanzas superficiales del desarrollo personal, porque suena extraordinariamente tranquilizadora e invitante. La gente sueña con refugiarse en un puerto en calma después de navegar un mar embravecido. Sin embargo, Carl Gustav Jung realizó un descubrimiento tan perturbador que destruyó por completo esta ilusión rosada. Un empático que ha sanado no se convierte simplemente en una versión mejorada de sí mismo, se transforma en algo verdaderamente peligroso, y ese peligro no acecha a las almas inocentes, sino que se convierte en una pesadilla para todo narcisista y manipulador que intente usarlo, explotarlo o parasitarlo emocionalmente. Comprender este proceso, al que Jung llamó la transformación más inesperada y radical de la psicología humana, no es simplemente una historia de sanación, es una declaración de soberanía. Antes de comprender en qué se convierte realmente un empático sanado, es necesario analizar con qué cadenas vivió en el pasado, cómo llegó a ser una víctima emocional. El empático que aún no ha sanado, que todavía no ha descubierto sus propios límites, existe en la terminología de Jung como un amortiguador emocional. Estos individuos parecen diseñados para absorber toda energía negativa y todo trauma a su alrededor. Encajan golpe tras golpe, pero no se detienen, mientras protegen a todos los demás de la dureza de la vida y del caos que ellos mismos generan. Van destruyendo lentamente su propia esencia, su energía espiritual. Durante años, captaron cada frecuencia emocional de su entorno como una antena, la ira que su padre nunca puso en palabras, la depresión de su madre que flotaba en casa como una niebla invisible, la fría energía que emanaba de la infidelidad de su pareja, aun antes de verla con sus propios ojos. Todo eso lo asimilaron de forma involuntaria. Jung llama a esto participación inconsciente. En ese estado, no solo sentían sus propias emociones, cargaban sobre sus hombros, como un vertedero cósmico, el peso inconsciente de todos los que los rodeaban, sus dolores negados y sus traumas sin procesar. Lo más trágico es que creían que esa era su misión espiritual, que estaban cumpliendo una función sublime. Pensaban que su sensibilidad los obligaba a tapar cada grieta, a curar cada herida y a reparar cada fractura. Construyeron toda su identidad sobre los roles del amigo terapeuta, la pareja sacrificada o el confidente que todo lo comprende. Pero estaban tan ocupados limpiando la oscuridad de los demás que no notaron cuánto polvo se acumulaba en su propia habitación, ni cuánto crecía su propia sombra. Consideraban egoísta poner límites y decir que no les parecía una especie de traición. Mientras cada célula de su cuerpo gritaba «huye de aquí», ellos se quedaban diciéndose «debo entender». Al final, su verdadero ser quedó sepultado bajo capas y capas de emociones ajenas sin procesar. Jung observó este patrón una y otra vez a lo largo de su práctica. Los individuos altamente empáticos que acudían a él no estaban locos, simplemente se estaban ahogando en un océano de conciencia que no les pertenecía. Jung no vio esta condición, en la que la percepción supera los límites de la supervivencia social normal, como una patología, sino como el comienzo de un despertar. El punto de quiebre que lo cambia todo no es un momento de iluminación, como afirman los textos espirituales superficiales. Por lo general, este proceso comienza con la traición más grande de alguien en quien confiaban profundamente, por quien renunciaron a sí mismos. Es el instante en que comprenden que la persona a la que protegían no los veía como un ser humano, sino únicamente como un pozo de petróleo emocional listo para ser explotado. En ese preciso momento algo no se rompe. Al contrario, un mecanismo que llevaba años dormido despierta. El empático sanado comienza a confiar en su propia intuición,
Durante todos esos años, absorbiendo las emociones ajenas, desarrolló inconscientemente una capacidad extraordinaria, la habilidad de analizar el comportamiento humano con la precisión de un estratega. Se convirtió en un maestro para detectar el más mínimo movimiento ocular, el temblor de una fracción de segundo en el tono de voz, la contradicción milimétrica entre las palabras de alguien y la energía que emana. Ese conocimiento siempre estuvo ahí, pero se negaban a utilizarlo en aras de preservar la paz. Con el despertar, el empático completa lo que Jung denominó integración de la sombra. En esta nueva versión, la sombra ya no es un enemigo, sino un sistema de defensa. La sombra del empático sanado es su inteligencia antes rechazada, su ira reprimida, su capacidad de darse la vuelta y marcharse sin dar explicaciones, y su mirada afilada que desmantela la manipulación en cuestión de segundos. Cuando esta integración se completa, el empático deja atrás el arquetipo del sanador herido y se transforma en el sabio guerrero. Esta transformación se manifiesta en 3 fases, y cada una hace la vida un poco más difícil para los manipuladores. El efecto espejo. El empático sanado ya no es una esponja, es ahora un espejo liso e inquebrantable. Cuando un narcisista se acerca con sus tácticas de proyección habituales, intentando cargarle sus propias insuficiencias, ya no absorbe esas emociones. Simplemente permanece quieto y con su silencio le devuelve al otro la imagen de quien realmente es. Mientras intenta acusarlos, en realidad está narrando su propia miseria, y ellos se la devuelven como un espejo. Esa mirada no juzga, pero es tan desnuda que el manipulador no puede soportar su propio reflejo. Jung señaló que este fenómeno enfrenta a los individuos inconscientes con su propia verdad y los aterroriza. Atacar al espejo es inútil, porque el empático sanado es inamovible. Empatía selectiva y protección de límites. La puerta del empático sanado ya no es un refugio abierto para todos. Frente a esa puerta hay ahora un guardián implacable, el yo. Esta persona aún puede sentir una compasión profunda, pero toma una decisión radical sobre a quién ofrece esa compasión. Ya no elige ser buena persona, sino ser gentil y auténtica. Desde la perspectiva junguiana, la gentileza a veces exige mantenerse firme con la dureza suficiente para permitir que otros enfrenten las consecuencias de sus propios errores. Sus lágrimas falsas, su ira manipuladora o los dramas que inventa para despertar lástima ya no lo afectan. Diagnostica su falta de sinceridad antes de que abran la boca y no siente ni un ápice de culpa cuando le cierra esa puerta en la cara. Reconocimiento estratégico de patrones. Esta fase es el punto en que el empático accede a esa enorme base de datos que desarrolló en su lucha por sobrevivir. Durante años, registró inconscientemente microexpresiones, señales de lenguaje corporal y secuencias de comportamiento para poder sobrevivir en entornos peligrosos. Ahora ese software se ha vuelto consciente. No necesita pruebas para entender qué está ocultando alguien que le sonríe. Su sistema nervioso reporta la incongruencia de inmediato. No es un adivino. Es simplemente un experto que lleva décadas estudiando casos sobre la naturaleza humana. Ve de antemano quién no devolverá el dinero, quién tiene tendencia a la infidelidad, quién está tendiendo una trampa narcisista. Todo antes de que empiece el juego. El empático sanado se parece a lo que Jordan Peterson llama un monstruo bajo control. Posee el conocimiento y la capacidad de desmantelar en segundos todas las defensas psicológicas de alguien. Sabe exactamente cómo golpear a un narcisista con sus propias armas, qué herida tocar para destrozarlo, pero no lo hace. Eso no es debilidad, es verdadera fortaleza moral. Ser bueno cuando no se tiene la capacidad de hacer el mal es simplemente una necesidad. Pero elegir la paz cuando se tiene el poder de destruir es una victoria del desarrollo personal. Esta persona ya no juega el juego de los manipuladores, está por encima del juego. El narcisista necesita su reacción, su ira o su tristeza,
porque eso es el combustible que le hace sentir que existe. El empático sanado, en cambio, no espera nada de esa persona. Ha descubierto el poder frío pero liberador de la indiferencia. Este desequilibrio de necesidades entrega todo el poder al empático. Para un manipulador, lo más aterrador es encontrarse frente a alguien en quien no puede enganchar ninguna emoción, alguien a quien la culpa no afecta. El empático sanado no discute, no se defiende, simplemente ve la situación y abandona ese espacio en silencio. Cuando esta transformación tiene lugar, se produce un terremoto en todos los sistemas que rodean al empático. Cuando el empático sanado deja de ser ese famoso muro de carga que sostenía una estructura disfuncional, toda la estructura comienza a crujir. Cuando desaparece ese amortiguador que durante años absorbió todo, suavizó las tensiones y amortiguó los traumas de los demás en su propio cuerpo, los otros se ven obligados a enfrentarse a su propia suciedad. La pareja narcisista se ahoga en la ira que ya no puede proyectar. La madre dependiente se queda a solas con la realidad ante la ausencia del hijo que ya no puede explotar. Jung llama a este proceso alquimia psicológica, la fase en que el sanador herido deja de tratar las heridas ajenas como si fueran propias y simplemente se convierte en ejemplo a través de su propia integridad. El empático sanado comprende que no está obligado a salvar a nadie. Su verdadera misión es proteger su propia conciencia y mostrar una integridad impermeable a la manipulación. Esto, para las personas sanas, es una fuente de inspiración. Para las personas tóxicas, crea una repulsión insoportable. Ya no pueden habitar entornos envenenados, porque su frecuencia se ha clarificado tanto que ninguna falsedad puede entrar en resonancia con ellos. En conclusión, esa famosa hipersensibilidad suya nunca fue una debilidad ni una enfermedad. Era un arma extraordinaria que, forjada en las tormentas de la vida, estaba destinada a afilarse. Cada traición, cada decepción y cada agresión emocional que vivieron les proporcionó los datos psicológicos necesarios para construir un ser interior indestructible. No son demasiado para este mundo. Al contrario, son exactamente los individuos que la evolución de la conciencia necesita, aquellos que ven la oscuridad y eligen la luz de manera consciente. Sanar no es regresar a ese estado puro e inconsciente anterior al dolor. Ese estado era vulnerable. El estado sanado, en cambio, es un ser soberano, despierto, estratégico, integrado y dispuesto a mostrar los dientes cuando es necesario. El proceso de individuación de Jung les exige apropiarse de cada parte de sí mismos, tanto de su compasión como de su ira, tanto de su suavidad como de sus límites de acero. Ya no necesitan demostrarle su valor a nadie, ganarse el afecto de otros, ni esforzarse por arreglar la vida de alguien. Basta con permanecer en su propio centro y negarse a entrar en las turbias aguas de la manipulación. Como empático sanado, ya no son una víctima, son uno de los jugadores más hábiles de la vida. Y su diferencia radica en que juegan este juego con honestidad, únicamente por su propia verdad. A lo largo de este video, hemos analizado, acompañados por las antiguas enseñanzas psicológicas de Carl Jung, cómo un empático se transforma de esponja espiritual en soberano psicológico inquebrantable, y hemos examinado las sacudidoras etapas de esa transformación. Quizás todo lo que se ha contado aquí les haya permitido comprender que ese pesado sentimiento de culpa que llevan cargando durante años en realidad pertenece a otros, y que ya es hora de devolverlo. Si este análisis ha vuelto a encender la llama que casi se apagó en su alma, les hago una pequeña pero significativa petición, a la altura del peso y la profundidad de este video. Escriban en la sección de comentarios esta frase breve pero poderosa, que simboliza que han dejado de cargar las sombras ajenas y que proclaman su independencia espiritual. Soy el dueño de mis propios límites. Con ese comentario,
Entierren esa vieja identidad de amortiguador emocional y compartan con ustedes mismos y con nosotros su intención de existir como un ser íntegro y poderoso. Y para más contenido de conciencia profunda sobre la transformación del don empático en poder estratégico, la psicología junguiana y los métodos para lidiar con narcisistas, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerden, la mayor sanación no es cambiar a los demás, sino construir una fortaleza interior que nadie pueda destruir.